Es constante también. ¿Y qué va a pasar? El péndulo no retorna jamás. ¿Qué le está pasando? Cuando uno mira un péndulo, ¿qué le está pasando? A medida que sube, ¿qué pasa? Y Se se va, acelera. se acelera, o sea, se va deteniendo, ¿no? Se va parando. Hasta que llega un momento que se detiene y después regresa, ¿o no? Es como la piedra, cuando sube, va frenando, ¿sí? O sea que si yo no tuviera, si yo me subo al carrito de que como el ángulo es pequeño, entonces el coseno se hace cero y tacho esto, elimino esto me va a quedar igual a constante, ¿sí? Eso me va a quedar igual a constante. ¿Cuál es el problema? La velocidad va a ser constante y no describe lo que yo veo. Yo veo que cuando sube un poquitito, aunque sea un poquitito, se va deteniendo. ¿Tá? Entonces, eso me ayuda un poquitito, me parece interesante decirlo, me ayuda para tener cuidado con las implicancias que voy a hacer, ¿sí? Está bien que cuando el seno de tita, cuando el tita es pequeño, el seno de tita se lo puede pensar como tita. Pero ojo, no abusemos de eso, porque si no, fíjense, acá en este caso, no me quedaría esta energía. Esta energía potencial es muy pequeña, porque sube muy poco, ¿sí? Si esto es 10 grados. Es verdad, pero tiene que estar, porque ese estar, esa posibilidad de otra forma de energía, me permite que vaya disminuyendo la velocidad para que se vaya cargando de altura. ¿Se ve eso? Sí. O sea, la matemática, la realidad, las posibilidades, la matemática como elemento para describir lo que estoy viendo. Yo veo que el péndulo pasa con una velocidad, pero después a medida que sube se va deteniendo. Si se disminuye la energía cinética y no hay fricción, algo tendrá que aumentar para que se mantenga. ¿Se entiende? O sea, tengo que tener una lógica conservativa, ¿no? ¿Está bien? Más o menos, pero lo tienen escrito acá, ¿sí? Mírenlo. Bueno, este es otro problema, ¿sí? Otro problema, que es cuando yo lo coloco vertical, mírenlo, ¿sí? El sábado por ahí lo miramos de nuevo, porque vamos a hacer una serie de problemas, pero cuando yo lo coloco vertical, aparece una fuerza constante, que es el peso, ¿sí? El peso aparece como una fuerza constante. Cuando yo hago la sumatoria de las fuerzas, me aparece el peso. Fíjense, me queda menos capo. Tengo el cuerpo colgado con un resorte del techo. No está en un plano horizontal. Y yo lo saco de la posición de equilibrio y va y viene, va y viene. Yo digo, esto es un movimiento armónico simple de acá a la China. Lo voy a demostrar. Cuando intento aplicar la segunda ley, me queda una fuerza constante. ¿Cuál es el problema? Que la ecuación no me queda homogénea. Análisis 3, ¿sí? La ecuación no me queda homogénea. ¿Por qué? Porque me queda igual a masa por G. El K por X, la fuerza elástica pasa del otro lado, cambio todo lo que quiero cambiar, pero no me queda. Entonces acá lo que se puede hacer, lo saben de análisis 3, es resolverla, ¿sí? La ecuación que no es homogénea, como un caso particular, y o físicamente lo que yo puedo hacer es cambiar la posición de equilibrio, ¿sí? Ubicarme, perdón, cambiar el sistema de referencia, ubicarme en la posición de equilibrio. Fíjense, en vez de los X del resorte se miden a partir de acá, ¿sí? En vez de medirlo a partir de ahí, voy a medirlos a partir de la posición de equilibrio. ¿Qué sucede? En la posición de equilibrio, el resorte ya equilibra al cuerpo. O sea que el peso del resorte ya no existe. ¿Por qué no existe? Porque hay una deformación K de X de equilibrio que anula eso, ¿no? Que sería la posición de equilibrio. O sea, calculo la posición de equilibrio, que ahí hay dos fuerzas, el peso mg igual a K por X de equilibrio. Y calculo X de equilibrio. X de equilibrio es una longitud que se ha tenido que deformar el resorte, activarse, para ser capaz de sostener el cuerpo. O sea que si yo me paro ahí, si yo me paro ahí y digo, ese resorte estirado es el nuevo cuerpo elástico, ya no tengo peso.
¿Se ve? Ya no tengo peso. ¿Por qué no tengo peso? Porque el peso lo anuló este K por X de equilibrio. ¿Lo ven matemáticamente? Entonces lo que se hace es cambiar la variable. En vez de tomar X, que es la deformación total del resorte, a esa deformación total del resorte la pienso como la que tuvo que tener el resorte para equilibrar el peso, en este caso, más un extra. Ese extra, X asterisco, puede ser positivo o negativo, hacia arriba o hacia abajo. Pero en cualquier punto, matemáticamente yo lo puedo hacer eso, en cualquier punto yo voy a decir, mira, el resorte tiene una deformación que tiene dos partes. ¿Cómo dos partes? Y la que tuvo que tener para equilibrar el peso, o que tendría que tener para equilibrar el peso, más un extra. Ese extra puede ser cero, negativo o positivo. Ese es X asterisco. Es un cambio de variables. ¿Tá? Como el X de equilibrio da una constante mg sobre k, las derivadas primera y segunda coinciden, tanto de la variable x como de la variable x'. ¿Y qué consigo con esto? Homogeneizar la ecuación. En vez de escribirla con la variable x, que es la deformación total que tiene el resorte, la escribo con la deformación que tiene el resorte a partir de la posición de equilibrio. Con esto homogeneizo la ecuación y bueno, y calculo, ¿sí? Después lo cambio, ¿no? Después vuelvo de nuevo a la variable una vez que tengo la ecuación. ¿Se ve más o menos? Sí, profe. Sí, bien, bien. Que sea otra persona que me hable. Tengo que ir al psicólogo, si no. Bueno, la idea de la amortiguación, los fenómenos de amortiguación, importantísimos, importantísimos los fenómenos de amortiguación en ingeniería y en ciencia, porque una de las características de las irreversibilidades mecánicas de las fuerzas de fricción es que amortiguan los movimientos, los frenan, convierten energía mecánica en calor, en deformación, en sonido, ¿sí? Entonces, a veces son queridos y a veces no son queridos. A veces se busca que se amortigue menos porque se quiere mantener el movimiento y a veces se busca amortiguarlo. Cuando sucede una cosa así, que sucede en la mayoría de los casos en la vida, en la naturaleza, lo que hay que hacer es estudiarlo, ¿sí? Sin preconceptos. Estudio los amortiguamientos, ¿sí? Amortiguamientos hay montones, ¿sí? Pero básicamente están los secos, ¿sí? O los húmedos, ¿sí? ¿Está bien? Húmedo es viscosidad, el aire, el agua, un amortiguador que tenga dentro gas o aire, ¿sí? Un fluido. Y después la fricción seca, que es por las superficies en contacto, ¿sí? Porque se toque una parte con respecto a otra cuando están girando, ¿sí? Generalmente se le pone un lubricante para activar la viscosidad, ¿está bien? Pero sepan de que hay dos mecanismos, ¿sí? Después, si tenemos tiempo, les voy a mostrar algo de ingeniería como para que vean un poquito, ¿no? En qué caso se considera la seca, ¿no? ¿Está bien? Pero acá está lo que yo les presentaba, ¿no? Fíjense que es interesantísimo. A mí esto me parece muy, muy bueno. Venimos trabajando con deformaciones hookeanas, lineales, elásticas, recuperadoras. Eso es el resorte helicoidal. Eso es el icono de la elasticidad, de la recuperación, de la reversibilidad. Ese es el resorte. Y abajo, fíjense abajo, tengo el amortiguador, ¿sí? Lo que se mueven son estas paredes, ¿sí? Estas paredes se mueven y comprimen el resorte tranquilo porque te guarda todo lo que le das, te lo guarda. Y se lo queda, no, te lo devuelve. Si vos se lo pedís, se lo devuelve. De buenas maneras te lo devuelve, ¿tá? Esa es la elasticidad, esa es la elasticidad. Choque elástico, física 1, ¿sí? Reversibilidad, termodinámica de física 2, ¿sí? Recuperable, totalmente, no hay degradación energética, no aumenta la entropía, no genera entropía. ¿Tá? En cambio, el rojito, este es un aparatito también
unidimensional que lo que hace es te degrada la energía. Vos lo comprimís, le das energía, porque para comprimirlo necesito un agente externo que haga trabajo. Yo lo comprimo y ese aparatito rojo, ¿sí? Lo que hace es parte de la energía la degrada, la libera en forma de calor. Ya no está más. ¿Viste? Cuando vos decís, che, te di 10 joules. No, hay 4. ¿Cómo? ¿Y los 6? Bueno, disipación energética, conservación de la energía. O sea, como está bañado, metido adentro de una camisa que tiene un fluido, tienen una complejidad hoy en día interesantísima los amortiguadores, mírenlo, siempre les digo lo mismo, vayan a YouTube. Aparte, los amortiguadores se hacen mucho en los boxes, en los, ¿cómo se llaman? En las carreras estas de bicicross, de motocross, de esos autos tipo el Dakar, una cosa así, ¿no? Miren ahí, hay varios programas y ahí se estudia cómo mejorar el fenómeno de amortiguamiento, porque bueno, ahí el terreno es sumamente hostil, entonces hay que recurrir a estos aparatitos y a ver qué problema tienen, por qué funcionan de una manera y por qué funcionan de otra manera. ¿Está bien? Pero lo que hay es simplemente generación de movimiento dentro de un fluido. Cuando un cuerpo se mueve dentro de un fluido, lo sabemos, aparecen los esfuerzos cortantes de la viscosidad. Esos son proporcionales a la velocidad. Y bueno, estas velocidades no son importantes porque este vástago se mueve adentro de un cilindro, va y viene. ¿Por qué va y viene? Porque está oscilando, ¿sí? O sea, se lo coloca para que trabaje. Ahí hay toda una ingeniería para cómo lo coloco, cómo lo engancho, qué parte. No es física 2, ¿sí? Pero bien colocado, o sea, bien ubicado en el sistema mecánico, actúa degradando energía, ¿tá? Generalmente es útil colocarlo acá adentro, ¿no? ¿Sí? Como vimos en el GIF que tenía en la pantalla, ¿sí? Colocarlo ahí adentro. Ahora, este aparatito así, con uno metido adentro o esto así, sería como mediría el coeficiente de restitución, ¿sí? Hay un trabajito lindo ahí, después si lo encuentro y tengo tiempo se los muestro el sábado. Pero el coeficiente de restitución, ¿qué era? La parte de la energía mecánica del sistema que impactaba contra otro, contra una pared, que se recuperaba. Ese era el coeficiente de restitución, ¿se acuerdan? Tenía una fórmula, se calculaba por conservación de energía y de cantidad de movimiento. Era interesantísimo, sí, es interesantísimo. Se estudia mucho eso por el tema del impacto, ¿no? De la carga. Y este aparatito, este icono, donde yo tengo un resorte y tengo un amortiguador, uno metido dentro del otro, trabajando en paralelo, como están ahí en el dibujo, representaría ese tipo de materiales, ¿no? Que se llaman inelásticos, ¿sí? Que una parte de la energía la conservan. ¿Qué parte la conservan? Y la que tiene que ver con ¿cómo se llama? Con el resorte helicoidal. Y otra parte la van degradando, que es la que tiene que ver con el amortiguador. Fíjense, el amortiguador, la fuerza del amortiguador es proporcional a la velocidad. Es un número B mayúscula, o C, algunos libros le ponen C, no importa, es una constante que cumple la función del K. El K mide la dureza, la elasticidad, ¿sí? Del resorte, ¿sí? Resorte. Así como hablo rápido, también escribo rápido. Resorte. La fuerza del resorte es proporcional a su deformación. En cambio, la fuerza del amortiguador es proporcional a la velocidad de esta pieza que se mueve. Este vástago se mueve adentro, ¿sí? Se mete en una camisa que tiene un caño camisa que tiene un fluido, ¿sí? Puede ser un líquido o un gas, o los dos, ¿sí? ¿Está bien? Uno es recuperador, habla de elasticidad, habla de conservación. El otro es un disipador, habla de plasticidad y de degradación. El sistema se queda con energía, ¿tá? ¿Quién se queda? O sea, la energía se degrada y se transforma en calor, trabajo la fuerza de fricción y se calienta ese fluido que está ahí adentro, ¿no? Y la carcasa y todo, ¿sí? Sí está funcionando mucho. Pero si yo los pongo a los dos, fíjense, puede ganar el efecto disipador o puede ganar el K, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que
Este combo trabaja de esa manera, ¿no? ¿Se ve eso un poco o no? ¿Me hago entender o no? Estoy medio como apresurado por el tiempo, pero ¿se entiende o no lo que les estoy mostrando? Sí, profe, sí. O sea que cuando yo tengo un problema, yo digo, che, pero acá hay fricción. Bueno, puedo colocar una fuerza de este tipo, ¿ven? Puedo colocar una fuerza de este tipo. ¿Tá? Puedo pensar que proporcionalmente a la velocidad, ¿por qué? Porque las fuerzas viscosas ya vimos, dependen de la velocidad con que se mueva el elemento ahí, y fíjense, esta pared va a tomar la velocidad